Y ahora nos vamos al Ministerio de Hacienda. Nos atiende el señor ministro Germán Ávila. Ministro, buenos días. Buenos días, Julio. Saludándolos a todos, a la audiencia y felicitándolos por esa integración con Caracol que han realizado. Ministro, es usted muy amable. Necesitamos comenzar a tener pedagogía. Usted nos indica qué medicamentos debemos consultar con nuestros facultativos para el golpe que naturalmente se viene por cuenta de la emergencia económica. Y ni más faltaba que ante una situación sobreviniente como esta, que requiere de tanta solidaridad, pues requiere además de mucho billete, y ese billete viene de la mano de nuevos impuestos. ¿Por dónde comenzamos a prepararnos para el golpe, señor ministro? Pues, Julio, en primer lugar, pues estamos a la espera de la respuesta que le dé la Corte Constitucional a la solicitud presentada por el presidente de la República en el sentido de levantar la suspensión que realizó en días pasados de las medidas de la primera emergencia económica. Y un poco dependiendo de las decisiones que tome en este sentido la Corte Constitucional, pues entraríamos a activar las medidas de la nueva emergencia económica. Hay una realidad que usted ya la mencionó, hay unos hechos absolutamente sobrevinientes e impredecibles con un frente frío que afectó de manera sustancial la región del norte del país y principalmente el departamento de Córdoba. Se han producido inundaciones significativas, se han dañado cultivos, se han afectado viviendas, vías, colegios, hospitales, y esa es una realidad que además era totalmente impredecible porque este frente frío fue un hecho que sucedió por fuera de todos los estimativos de los niveles de precipitación que se tenían previstos en el mes de febrero. Y por eso, ante una realidad como esta, como usted lo menciona, inevitablemente teníamos que activar nuevamente la emergencia económica en la medida en que la emergencia pasada, que también contemplaba estos hechos relacionados con la emergencia climática, pues haya sido suspendida por parte de la Corte Constitucional. Lo que consideramos en esta nueva propuesta de medidas es concentrarnos en primer lugar en una sola medida, una medida estructural que tiene como foco el impuesto al patrimonio de personas jurídicas. Hay que tener presente que las medidas que están suspendidas no pueden ser utilizadas mientras estén suspendidas por la Corte Constitucional, porque podría interpretarse como una el doble establecimiento de medidas tributarias en la misma dirección. Entonces, por eso estamos planteando un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, y esta es la medida central con la cual estamos trabajando. Señor ministro, ¿no parece en lo absoluto probable que se levante la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional? Por eso paso a preguntarle por una cifra que se ha conocido, que en realidad es una estimación de la declaratoria de emergencia. Yo entiendo que ustedes piensan que esa estimación es de 8,26 billones, pero que lo que están viendo es que va a ser mucho más arriba que eso. ¿Ya tienen una cifra más o menos consolidada para saber qué van a decir en el decreto? ¿Cuánto quieren recaudar? Esta estimación de los efectos económicos de esta emergencia es un resultado de una construcción que se hace desde las órdenes municipales, departamentales y nacionales, y por eso primero no hemos completado todo el ciclo de la emergencia, no sabemos qué otros hechos vayan a producirse en los próximos días, pero digamos una estimación preliminar sobre la cual estructuramos las medidas de emergencia efectivamente plantean algo más de 8 billones de pesos los recursos necesarios para el restablecimiento y la recuperación integral de la región afectada productiva e infraestructuralmente. Entonces, digamos, tenemos una estimación inicial, pero estas primeras estimaciones también pueden variar y pueden seguramente incrementarse. Acá hay una cosa muy curiosa, porque estamos en emergencia económica sobre emergencia económica. ¿Y no le parece que esto
de alguna manera da los argumentos para mostrar que sí es una emergencia económica y que es parte de la discusión en la Corte Constitucional, donde se ha dicho en principio que no es una emergencia económica, algo que tiene que ver con el trámite en el Congreso, pero ahora sí tenemos una emergencia económica que viene de un hecho sobreviviente y de una dimensión enorme en Córdoba. ¿No le parece que acá está claramente la diferencia entre lo que sí es y no es emergencia económica? Digamos, hay diferentes lecturas o interpretaciones sobre este tema. Hay una realidad y es que la situación de presión fiscal y de, digamos, un escenario fiscal bastante complejo que nos generó la no aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso, generó una situación en la cual era claro, digamos, que con los recursos ordinarios no se podían tramitar situaciones excepcionales. En la primera emergencia económica explicamos que habían unos hechos excepcionales sobrevinientes que debían ser atendidos en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de emergencia climática, y sobre ese escenario planteamos la primera emergencia. La Corte Constitucional definió, digamos, una interpretación de esta instrucción que estábamos dando con la primera emergencia económica. Realizó un procedimiento también excepcional que nunca había tenido la Corte Constitucional, que fue la suspensión de una emergencia económica. Habían sentencias ya claramente establecidas por la misma Corte en el sentido de que las medidas de emergencia no se podían suspender, sino que debían tener un concepto de fondo por parte de la Corte para definir la viabilidad o no. Sí. Esta excepcionalidad que utilizó la Corte Constitucional pues nos llevó a esta situación de incertidumbre que se vio agravada con los hechos ocurridos recientemente en el departamento de Córdoba, y por eso tomamos la decisión ante ese, de alguna forma, bloqueo institucional que se genera en declarar la nueva emergencia económica con el decreto C-250 de 2026. Sí, señor ministro, sin duda esta crisis que está ocurriendo por cuenta del invierno pues va a exigir una cantidad considerable de recursos, pero los gobernadores han planteado una alternativa para atender esta situación, y es que dicen hay 9 billones de pesos o más de 9 billones de pesos quietos en cuentas bancarias del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el Fondo Ambiental, que son recursos de regalías y que ellos dicen se podrían usar para atender esta situación. ¿Por qué el gobierno decidió no tomar ese camino? Bueno, realmente los recursos del Sistema General de Regalías que efectivamente están disponibles para algunos proyectos, la cifra que realmente está totalmente disponible es muchísimo menor, pero sobre todo hay que tener en cuenta que el Sistema General de Regalías es un sistema que atiende a todo el país y tendríamos que suspender todos los proyectos asociados a inversiones en los territorios en todo el país para focalizarnos en una sola inversión, que es en la inversión en la zona afectada. Esto, digamos, sería una especie de castigo a las demás regiones del país que utilizan el Sistema General de Regalías y transferir la totalidad de los recursos que tienen proyectos de inversión y proyectos de desarrollo en diferentes regiones del país únicamente para la zona afectada. Es decir, es abrir un hueco demasiado grande para el resto del país en función de la atención de la región que ha sido afectada. Lo que hemos planteado es que hay que hacer esfuerzos tributarios nuevos. Claramente es imposible con el giro ordinario del presupuesto general de la Nación hacer una apropiación de cerca de 8 billones de pesos. Y dentro de los criterios para establecer estos nuevos recursos hemos acudido a el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que se asemeja mucho a lo que fue en su momento el impuesto a la riqueza que se estableció en la ley 1370 del 2009. Aquí estamos diciendo que las empresas que tienen patrimonios líquidos, y es importante aclarar que es patrimonio líquido, es decir, después de descontar las deudas de las empresas sobre el patrimonio bruto, que tengan patrimonios líquidos superiores a los 10.000 millones de pesos empezarían a tributar con el 0.6%, y cuando superen los 30.000 millones de patrimonio líquido empezarán a tributar el 1.2%. Claro. Y esto le corresponde más o menos, permíteme te aclaro,
en relación con las otras experiencias. Esto equivale más o menos a 15.000 empresas que tendrían que hacer un esfuerzo especial para colaborar con el país en medio de esta emergencia. En la metodología que se utilizó en el año 2009 y posteriormente en el año 2010 con el impuesto a la riqueza, para que tengan un punto de referencia, se hablaba de que las empresas que tenían patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos, y estábamos hablando de niveles mucho más bajos, de 3.000 a 5.000 millones de pesos, tenían una tarifa del 2.4%. Entonces estamos colocando el 0.6% sí, y después de los 10.000 millones. Claro, Y ministro. aquellas empresas a partir de 5.000 millones de pesos tienen una tarifa del 4.8%. Nosotros estamos colocando por una sola vez para el año 2026 una tarifa del 1.2%. Es decir, no es nuevo que se establezcan medidas tributarias ante emergencias económicas. En aquella época también estuvo mediado por el fenómeno de la Niña del año 2010. Se convoca a la sociedad y se convoca al sector empresarial a colaborar con las necesidades de recuperación de zonas altamente afectadas y zonas devastadas por fenómenos climáticos. Y lo que dicen los empresarios, ministro, es que por supuesto ellos quieren colaborar, pero no entienden por qué siguen ellos siendo los más afectados cuando hasta el mismo presidente Gustavo Petro ayer en el Consejo de Ministros reconoció que las empresas son las que tienen impuestos más altos en el país y que él considera que son las personas naturales quienes deben empezar a pagar un poco más estos impuestos. Lo que dicen los empresarios es que esto se trata de un impuesto a la inversión y que las empresas ya no van a querer desarrollar muchos proyectos en el país justamente por estos nuevos impuestos. Bueno, nuestra intención inicial efectivamente fue trabajar sobre el impuesto al patrimonio de personas naturales, pero justamente esa fue la medida que suspendió la Corte Constitucional. Y en la medida en que no podemos repetir la medida, entonces tenemos que acudir a otras alternativas de financiación del presupuesto nacional. Ciertamente, lo que menos nos gustaría tener que generar tributos es al sector de la producción real. En eso compartimos con el presidente de la República una búsqueda permanente de proteger al sector de la producción real, del sector manufacturero, del sector agrícola, en general al sector productivo. Y preferimos concentrarnos en aquellos sectores de la economía que generan rentas, ya sea financieras, ya sean rentas de otro tipo, pero que no son producto de una generación de utilidades como resultado de la producción real. En lo posible, tratamos de orientar en este sentido el esfuerzo de la tributación y por eso inicialmente tratamos de trabajar sobre el impuesto al patrimonio para personas naturales. Ahora, no es tan exacto que los niveles de tributación de las grandes empresas sean demasiado altos. En promedio, los niveles de tributación, la tasa efectiva de tributación de todo el sector empresarial están en promedio en 28%. Sin embargo, las empresas que tienen los patrimonios más altos, que es una deformación de nuestro sistema tributario, sobre todo los perfiles más altos de patrimonios empresariales, tienen una tasa efectiva de tributación del 21.3%. Es decir, en los perfiles más altos tenemos una tasa efectiva de tributación inferior a la del conjunto del sector empresarial. Y pues eso lo tuvimos en cuenta para concentrar la propuesta de impuesto al patrimonio en estas empresas que tienen los mayores niveles de patrimonio líquido. Y ayer también, ministro, sorprendió nuevamente ese fantasma del que ustedes han hablado durante varios meses atrás, de inversiones forzosas, que se había calmado luego de un acuerdo que hicieron con los bancos, de algo que denominaron el Pacto por el Crédito, pero que ayer el presidente Gustavo Petro dijo que no había funcionado, pese a que las cifras demostrarían lo contrario. Nuevamente, entonces, ¿van a revivir esto de las inversiones forzosas? ¿Cómo lo harían? Sí, lo que estamos evaluando es que realmente los impactos que se tuvieron de el Pacto por el Crédito no han sido suficientemente efectivos
y vemos la urgente necesidad para la reactivación del sector agropecuario en toda la zona afectada de establecer tasas compensadas que favorezcan en los niveles de tasas de crédito para estos sectores productivos afectados. Y esas tasas compensadas requieren a su vez de una colocación efectiva de recursos suficientemente importante, y en ese sentido pues Finagro y el Banco Agrario han cumplido alguna función, pero necesitamos reforzar ese papel, y ese papel se lograría en la medida en que hagamos efectivas lo que hoy en día son las inversiones forzosas a través de Finagro. Es decir, las inversiones forzosas tampoco las estamos creando nosotros, sino que ya existen. Nos inquieta que a nivel del sector productivo de las microempresas, que son, digamos, la forma de reactivar la vida productiva en las zonas semiurbanas y urbanas, vamos a requerir de fondeos importantes, sobre todo a través de Bancoldes, y eso nos ha llevado a reflexionar sobre la posibilidad de algún nivel de inversiones forzosas del sistema financiero dirigidas hacia Bancoldes para financiar, para fondear la generación de una masa de crédito suficientemente importante para la recuperación productiva de las pequeñas y medianas industrias. Esto es simplemente una manera de reorientar parte de los recursos de todo el sistema financiero hacia unos propósitos productivos, en un caso el sector agropecuario, en otro caso el sector de la pequeña y mediana industria local, y esto se hace simplemente a través de alternativas de inversión forzosa. Él es el ministro Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito Público, ante la emergencia que enfrenta el país. Muy pendientes, por supuesto, del análisis que haga la Honorable Corte Constitucional. Pero hay que preparar el bolsillo, sobre todo quienes pueden, para ayudar en este momento. Ministro, muchas gracias, muy amable, y ojalá que esto le salga muy bien. Bueno, Julio, muchísimas gracias a ustedes, que el país entienda que realmente estamos ante una situación excepcional que requiere esfuerzos de todos, y principalmente esfuerzos de quienes han sido beneficiados durante todos estos últimos años de el crecimiento económico, de los mejores resultados de la economía del país, y que hoy tenemos que retribuir una parte de ese esfuerzo para atender a las zonas afectadas y a las familias, cerca de 300.000 familias que han sido afectadas en todo el país. Ministro, feliz mañana, muchas gracias, muy amable. Bueno, Julio, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.